Sin una filosofía vital uno puede sentirse abrumado por sus emociones y pensar que la vida carece de sentido. Vemos el caos en nosotros mismos y en nuestro entorno y llegamos a la conclusión de que nada tiene sentido. Esta actitud nos lleva con frecuencia a aferrarnos a explicaciones simplistas que proliferan a nuestro alrededor. Existe una industria de consejeros, predicadores, psicólogos, monitores y gurús de diverso pelaje dispuestos a explicarnos cómo debemos vivir. Pero estas estrategias tomadas prestadas y adquiridas no bastan cuando se apodera de nosotros la noche oscura del alma. Debemos idear nosotros mismos un sistema que nos dé resultado. Debemos prepararnos para afrontar retos que pueden ser más radicales de lo que imaginamos. Pero, ¿cómo crear una filosofía eficaz y viable? En primer lugar, tómate la vida en serio. No tienes que adoptar una actitud pesimista, pero debes comprender que no puedes transferir la responsabilidad de tu vida a otra persona. Hoy en día la gente siente el peso de su existencia. Viven conforme a valores superficiales y conceptos ingenuos. En lugar de cultivar placeres profundos y sólidos, se pierden en distracciones frívolas, en drogas legales e ilegales y en actividades que más que divertir atontan. Solo sienten un peso emocional cuando están deprimidos, pero se trata tan solo de un estado sintomático y doloroso. Es posible confundir la depresión con una tristeza profunda y una sensación de desesperación. La depresión es una emoción intensa, pero una noche oscura es una transformación lenta, potenciada por los problemas profundos que definen el significado de su vida. A veces lo que le preocupa a una persona a otra puede parecerle banal. Frida Kahlo, la pintora mexicana, escribió a un amigo mientras se hallaba postrada en la cama de un hospital tras sufrir un accidente que destrozó su cuerpo. Deseo sinceramente morir porque ya no lo resisto. No es solo el sufrimiento físico, sino que ya nada me distrae. No salgo de esta habitación, no puedo hacer nada, ni siquiera andar. Es difícil saber lo que proporciona a una persona el deseo de vivir. Para un niño pobre puede ser un juguete, y para una mujer de temperamento vivaz que se halla prostrada en la cama de un hospital, la posibilidad de divertirse. Lo que a una persona puede parecerle trivial e insignificante, puede dar sentido a la vida de otra. La inconsciencia es como la comida basura. Es una forma fácil de vivir, pero no nos procura el alimento que necesitamos. Uno no tiene que molestarse en analizar las cosas, ni siquiera pensar. En pequeñas dosis nos ayuda a relajarnos, pero si lo tomamos como costumbre, puede conducirnos a una excesiva pasividad. Por doloroso que nos resulte pensar y meditar, el hecho de utilizar nuestra inteligencia para resolver las experiencias cotidianas añade una dimensión esencial que nos proporciona una profunda satisfacción. Una filosofía vital comienza a cobrar forma cuando educas tu corazón y cultivas tu vida. Lee, conversa y piensa. No se limita a actuar. Analiza su experiencia y extrae lecciones de ella. Es aconsejable que anotes estas lecciones en un diario y hables de ellas con amigos. Una conversación profunda es un modo valioso de cultivar una actitud inteligente con respecto a la vida. Antiguamente muchas personas usaban misivas escritas minuciosa y sinceramente para educarse a sí mismas. En ellas su filosofía vital se había producido a través del proceso que Keats denomina creación de un alma, una alquimia que transforma la simple experiencia en una personalidad cada vez más profunda y una forma de vivir plena y satisfactoriamente. Henry David Thoreau vivió durante más de 2 años en una pequeña cabaña en Golden Pond, en las afueras de Boston, en la que llevó una existencia basada en la meditación que le ayudó a profundizar más conscientemente en su vida.
Para él representaba evidentemente el medio de conseguir que se operara un cambio importante. Thoreau escribió sobre su experiencia. Me fui a vivir al monte porque deseaba vivir de forma deliberada, afrontar tan solo los hechos esenciales de la vida, asimilar lo que ésta podía enseñarme y evitar descubrir en el momento de la muerte que no había vivido. Tú puedes prepararte para afrontar tus noches oscuras del mismo modo, buscando tu propio retiro y estilo de meditación, desarrollando una vida y una visión que te apoye e inspire. Todos necesitamos nuestros Walden Pond, un lugar real o metafórico en el que hacer balance de nuestra vida y hallar un propósito y unos valores que nos ayuden a vivir. Una filosofía vital es la suma de la sabiduría que tú has conseguido acumular a través de tus lecturas y experiencias. No se trata de una ideología rígida que impide el desarrollo y la complejidad. Es algo vivo, un concepto sobre la vida que tú desarrollas y te pertenece exclusivamente. Quizás desees compartir tus percepciones e incluso desees que el resto del mundo adopte alguno de tus principios, pero esencialmente constituye tu fuente de consuelo y conocimiento que te permite ser tú mismo, juzgarte en referencia a un absoluto en lugar de cotejar tus criterios con los de otros seres humanos. Tu filosofía vital puede estar influida por tu época y lugar donde vives. Por otra parte, en algunos aspectos, puedes ir en contra de los criterios establecidos. Puedes contener ideas sobre los orígenes del mundo, la vida, sobre cómo tratar a las personas, cómo conseguir que la vida tenga sentido para ti y contribuir al bienestar de la humanidad. Puedes incorporar ideas sobre la muerte y el más allá. Tú construye esta filosofía a partir del estudio y la experiencia. Nuestro país valora más la opinión que la reflexión. Es más importante saber quién tiene razón y no quién tiene ideas más interesantes y sugestivas. ¿Quién acude hoy en día a la escuela para obtener una buena educación, para convertirse en una persona que piensa y está instruida? La tendencia es la de formarse para desempeñar una carrera de éxito, y es prácticamente imposible educar a una persona dentro del contexto de una formación. Una filosofía vital nos eleva y elimina lo que podría convertirse en un pantano emocional. Los sentimientos son húmedos y blandos, nos inundan e impiden que pensemos con claridad. Las ideas son secas y permiten que del mar de sentimientos emerja una visión. El filósofo griego Heráclito decía que un alma seca es un alma sabia y maravillosa, que se aparta del torrente de acontecimientos para observar las realidades eternas. Una filosofía vital sublima nuestros pensamientos y nos prepara para afrontar los retos antes de que se produzcan. La labor de la psicoterapia también sirve para oxigenar un alma húmeda. Uno analiza sus abrumadoras emociones y trata de descifrarlas hasta que aparece una idea. Es posible que esta idea no sea una solución a sus problemas, pero constituye el primer paso en la labor de airear. Hay personas sometidas a psicoterapia empantanadas en el amor, ahogándose en la pasión e inundadas de sentimientos. El simple hecho de hablar sobre sus emociones les procura alivio y activa un proceso que propicia un estilo de vida menos compulsivo. Hay personas que se someten a psicoterapia sustentando opiniones rígidas que les han sido inculcadas por la religión o la familia, o también que carecen de criterios. La alternativa consiste en desarrollar ideas complejas y flexibles. Pese a las reiteradas referencias a la mente y al cuerpo que vemos en la medicina contemporánea, apenas se hace hincapié en el hecho de que la mente alberga las ideas y las reflexiones. Las noches oscuras requieren cierta dosis de inteligencia y una profunda reflexión por nuestra parte, no solo emociones. Algunas personas que padecen una noche oscura dicen: ayúdenme, estoy deprimido,
ayúdenme a salir de aquí. Pero ¿cómo puede uno librarse de un proceso natural de cambio? ¿Cómo puede uno medicarse para curar una transformación personal? Lo malo es que ya no pensamos en términos de pasajes y transiciones. Hemos cambiado una conciencia espiritual sobre los momentos decisivos de la vida por un punto de vista psicológico basado en la medicina. Queremos curarnos de la oscuridad que se abate sobre nosotros. La confusión de categorías que genera esta actitud no hace sino empeorar las cosas. En algunos momentos conviene medicarse, pero los medicamentos siempre son insuficientes. La medicina tiene un papel importante en todo sufrimiento, emocional o físico. El problema es que la medicina se ha hecho materialista y no ha comenzado a buscar el medio de incluir una dimensión espiritual hasta hace bien poco. Trata al cuerpo solo desde un punto de vista físico, prescindiendo del poderoso vínculo entre el significado, la emoción y el estado físico. Hasta que la medicina y la psicología profesional no abandonen la trasnochada filosofía secular y aprecien de nuevo la absoluta profundidad de la vida humana, no lograrán remediar nuestras noches oscuras. Mircea Eliade, el experto en religión, observa en sus diarios que hoy en día lo sagrado está camuflado en lo secular. Los temas antiguos y tradicionales aparecen en las circunstancias más ordinarias, y basta con ser capaz de distinguir lo sagrado para verlos. El ejemplo más claro lo hallamos en los deportes. En los espectáculos deportivos asistimos a una dramática pugna entre el yo y el otro, los de casa y los visitantes. Los espectáculos deportivos hacen que afloren los temas esenciales de toda la vida humana: afrontar los momentos críticos, la lucha, avanzar y retroceder, ganar y perder. Un juego de pelota se desarrolla dentro de ciertos límites y conforme unas reglas estrictas que separan el juego de la vida real. Estas reglas se asemejan a las rúbricas o instrucciones del ritual. Permiten que se produzca una representación atlética en la que tanto los jugadores como los espectadores experimentan en su imaginación las profundas tensiones que experimentan en la vida cotidiana. El elemento espiritual en el deporte aparece en el lenguaje, en términos como gol prodigioso, supercopa y superestrellas. La palabra super significa trascendencia, y en la liturgia y los ritos de diversos juegos. En el fútbol americano profesional, la Super Bowl constituye para un amplio segmento de la cultura un poderoso rito de religión civil, un intenso proceso ritual. Es posible que en tu noche oscura veas temas que trascienden la esfera de lo psicológico, temas referentes al significado, a los ritos de pasaje, a la mortalidad y los valores. La psicología no explora estos temas salvo de forma distante y analítica. Es preciso adoptar un punto de vista espiritual para apreciarlos y resolverlos. Quizá no te sientas atraído por la religión organizada, pero probablemente necesitas un punto de vista espiritual para analizar estos temas. Durante una noche oscura, quizás experimentes la necesidad de quietud, quizás incluso la de guardar silencio. Quizás te cueste trabajo hablar y busques un lugar que te ofrezca la quietud que anhelas. Había un hombre que durante los periodos más intensos de su noche oscura se acostaba y pasaba 15 días en la cama, sin salir de su casa. Asimismo, quizá no tengas ganas de comer y el ayuno forme parte integrante de tu pasaje. En un ambiente religioso se practicaría un ayuno según las normas tradicionales. Sin el apoyo de la religión, quizás pienses que tu inapetencia obedece a motivos físicos. Quizás acudas al médico y tu silencio lo consideres simplemente una estrategia. Pero se trata de estrategias espirituales que vienen siendo utilizadas desde hace siglos. Quizás sientas la necesidad de estar solo o de evitar ciertos acontecimientos sociales. Quizás desaparezcas durante un tiempo, haciendo que tus amigos
se pregunten qué ha sido de ti. Quizás necesites disponer de una habitación para ti solo o un lugar aislado. Puede tratarse simplemente de un retiro, otro sistema tradicional que constituye un rito de pasaje. Ritualizar los impulsos naturales de la noche oscura es una forma de reaccionar espiritualmente ante la situación y conforme a tu estado de ánimo. El rito, al igual que el arte, hace que entren en juego la imaginación, que propicia a la vez la participación en el acontecimiento y la distancia de la reflexión. El hecho de cerrar la puerta con llave puede ser un acto ritual al servicio de tu intimidad, que puede ayudarte a afrontar tu noche oscura. Quizás necesites cenar tranquilamente con un amigo o dar un paseo a solas por la orilla del río. Quizás te convenga ver una película vieja o leer un poema favorito en voz alta. También puedes visitar a un pariente o trasladarte a un espacio natural que refleje tu estado de ánimo. Arnold van Gennep, un experto en ritos antiguos, decía que cada rito de pasaje tiene 3 fases: separación, liminalidad y reincorporación. No tienes que adoptar necesariamente una de estas fórmulas, pero pueden ayudarte a comprender lo que te ocurre cuando sientes la oscuridad de la transición. Es un esquema similar al de Joseph Campbell, que atribuía al viaje del héroe: partida, iniciación y regreso. Separación. Cuando experimentes una noche oscura es posible que al principio te sientas aislado y solo. Hay personas que se someten a un tratamiento psicoterapéutico con el fin de resolver su soledad. Anhelan establecer una relación humana profunda, pero en vez de eso se encuentran con una soledad distinta y más eficaz. La psicoterapia también está aislada de la vida, pero refleja el aislamiento necesario de este rito. La experiencia de la separación durante una noche oscura no es sencilla. Es posible que te encuentres postrado en la habitación de un hospital, junto a otro enfermo, rodeado de enfermeras y médicos, parientes, amigos que se acercan a saludarte, voces que suenan incesantemente. No obstante, tu enfermedad hace que te sientas aislado de la familia humana. Anatole Broyard, un escritor y un paciente dotado de gran elocuencia, dijo, refiriéndose a estos sentimientos: no veo razón ni necesidad alguna de que mi médico me quiera, ni espero que comparta mi sufrimiento. No le exijo que me dedique una gran parte de su tiempo, tan solo deseo que reflexione durante 5 minutos sobre mi situación, que me conceda por una vez toda su atención, que se ponga en mi lugar durante breves instantes, que examine mi alma junto con mi cuerpo, que sienta mi enfermedad, pues cada persona está enferma a su manera. Broyard desea sentirse profundamente conectado, y el suyo es un ruego importante en el mundo frío y a menudo remoto de la medicina. Pero, por más que la amistad y las visitas son importantes, hay un aspecto de esta soledad que es irremediable. El que uno esté enfermo a su manera significa sentirse solo en su propio espacio. Liminalidad. Es posible que tu noche haga que tu mundo familiar te resulte inaccesible, pero al mismo tiempo te conecta con un ámbito desconocido, quizás una existencia totalmente nueva, lo cual te produce la sensación de vivir entre 2 mundos, el conocido y el desconocido. Los expertos llaman a esto estado liminal, que significa en el umbral, ni dentro ni fuera. La religión considera estos estados liminales valiosos para una experiencia espiritual. Cuando uno no está ocupado con el ajetreo normal de su vida cotidiana, está abierto a otras clases de influencia. Puede meditar, rezar y albergar ciertas intuiciones.
El antropólogo Victor Turner concedía especial importancia a la fase intermedia de liminalidad. Decía, es como estar muerto, como hallarse en el útero, como la invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la selva, un eclipse solar o lunar. Cualquiera de estas cualidades puede hacer que tu noche oscura te parezca extraña, incluso sobrenatural. Aunque tu vida externa no haya cambiado, de pronto te encuentras en una zona crepuscular. Turner decía que en las sociedades tradicionales en las que se llevan a cabo ritos de pasaje, de forma muy gráfica, en ocasiones el iniciado tiene que desnudarse o ir semidesnudo. Eliade describe antiguos ritos en los que los iniciados regresan a su aldea comportándose como bebés. Las personas que se encuentran en una fase de transición a menudo descuidan su apariencia. No se peinan, no se lavan ni se duchan. Los ancianos ingresados en un hospital con frecuencia experimentan demencia, un estado profundamente desmemoriado que hace que dependan de las personas que los atienden. Parece como si la atención que prestaban a las cosas cotidianas se hubiera eclipsado, como si se hallaran en otra dimensión. Su pérdida funcional se debe a una degeneración física del cerebro, y sus familiares tratan con una persona inmersa en un profundo estado de transición. Convendría que esas familias comprendieran que la demencia es una forma de pasaje. Quizá convenga que te permitas que se produzca esta transición en ti mismo y en los demás. No tiene nada de malo que descuides ciertas actividades, como bañarte o vestirte con esmero. Cuando uno experimenta un importante cambio en su vida, sus buenas costumbres se van al traste. Es posible que hagas cosas que te alejen de tu familia y tu comunidad. La locura de una noche oscura hace que algunas personas se comporten de forma menos educada y controlada, pero al mismo tiempo, pese a las limitaciones de esta demencia, pueden mostrarse más presentes, menos a la defensiva y más comunicativas en otros aspectos. La escritora Annie Dillard dice que durante la creación de un libro, dejo que todas las plantas que tengo en casa mueran. Cuando termino el libro, vuelvo a prestarles atención. Las plantas muestran un aspecto ennegrecido y marchito. Escribir un libro o realizar cualquier otra labor artística puede constituir una noche oscura. Muchas personas dicen que en esos momentos se sienten obligadas a mantener ciertos ritos, como dar paseos, encerrarse a solas, beber café, pero al mismo tiempo descuidan sus quehaceres y obligaciones. Cuando uno se encuentra en una situación liminal, se olvida de su entorno y de sus hábitos cotidianos. Reincorporación. Regresar a la vida normal después de una noche oscura, en ocasiones no es tan fácil como imaginas. Habrás cambiado. La gente se preguntará qué te ha ocurrido. Tendrás que renovar viejas amistades y tendrás que inventar nuevos hábitos y comportamientos. Las personas son muy conservadoras y no les gusta que sus amigos cambien. Aunque conviene que te mantengas firme en tu nueva realidad, al mismo tiempo debes ofrecer garantías y facilitar las cosas a las personas que te rodean. A menudo la gente no se da cuenta de la eficacia de unas palabras francas y sinceras. Si tú has atravesado una prolongada prueba y has cambiado debido a ella, puedes explicárselo a las personas que te rodean. Algunas personas esperan a que sus familias y comunidades las reciban, cuando sería preferible que ellas mismas tomaran la iniciativa. Como diría Jung, cuando estamos en la noche oscura nos hallamos en un receptáculo que nos hace prácticamente inaccesibles. Una ilustración alquímica muestra una retorta, una vasija de cuello largo de color negro en la que hay una etiqueta pegada que dice putrefacción. En la noche alquímica asociada con un proceso denominado nigredo o oscurecimiento, en el cual uno no comprende lo que ocurre. Ninguna persona de nuestro entorno sabe lo que ocurre, pero está ocurriendo algo, un proceso profundo
que hace que te disuelvas y te transformes en algo nuevo. Es importante dejar de considerar nuestras noches oscuras como problemas y empezar a verlas como oportunidades de cambio. Con frecuencia una noche oscura del alma nos obliga a reflexionar. Nuestra mayor fuerza como seres humanos resiste en la capacidad de analizar las cosas, pero a veces las preocupaciones emocionales nos lo impiden. El narcisismo es una de las más comunes. Estamos tan obsesionados con nuestra imagen o identidad que somos incapaces de asimilar nuevas ideas, o nos sentimos tan inseguros que nos aferramos a nuestras opiniones y prejuicios. Si le preguntas a la gente sobre un importante problema contemporáneo, la mayor parte de las veces escucharás respuestas basadas más en la emoción que en la reflexión. Las personas espirituales poseen una marcada tendencia a manifestar sus creencias sin haber meditado en ellas, aferrándose a las mismas con convencimiento, pero con escasa ponderación. Cuando uno purifica su atención y se centra con más claridad en las cosas importantes, está más receptivo a todo, se siente más vivo. La primera parte de la vida suele centrarse en el yo, en convertirnos en alguien y emerger de lo colectivo como ser individual. Pero al cabo de un tiempo ese egocentrismo disminuye, dando paso a una preocupación por el mundo que nos rodea y una mayor comprensión de lo que la vida es. El narcisismo es una obsesión con el yo, que obstaculiza la experiencia. Cuando nuestro corazón se abre hacia los demás, aprendemos a amar un mundo que necesita nuestra reflexión y servicio. Y, paradójicamente, nuestro sentido del yo se intensifica. Las adicciones, sean del tipo que sean, indican que la vida está estancada y bloqueada. Si te hayas atrapado en un matrimonio problemático o en otro tipo de relación conflictiva, o bien te sientes obligado a triunfar social o económicamente, es posible que necesites oxigenarte. Imagina todos esos problemas como meramente psicológicos, que necesitan un buen psicoterapeuta, o como San Juan de la Cruz piensa que son síntomas de un estreñimiento espiritual. Es aconsejable que trates de desarrollar una visión y un profundo sentido de los valores, en lugar de obsesionarte con los habituales problemas psicológicos relativos a las emociones y las relaciones. Una existencia espiritual requiere una limpieza constante, porque el espíritu está lógicamente menos interesado en los problemas del día a día y se centra en lo esencial, lo universal, lo eterno. Debemos llenar el alma con nuestros asuntos cotidianos, relaciones e incluso con problemas. Pero necesitamos una limpieza periódica, un proceso que puede ser fruto de una noche oscura. A fin de llevar a cabo esta importante tarea, necesitamos apoyarnos en la sabiduría de un buen guía espiritual que nos ayude a concentrarnos en el espíritu sin descuidar el alma profunda.